Así es que le pido de favor que me acompañe ahora a el primer libro de Samuel y vamos a ir a leer en el primer libro de Samuel el capítulo 17. Y en el capítulo 17 vamos a buscar, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunas porciones de la escritura. Dice en el versículo 1, dice, los filisteos se juntaron con sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y se asentaron el campo entre Soco y Aseca. Y dice, y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y se asentaron en el campo en el valle de Elá. Y estaban ambos puestos uno enfrente del otro, ordenándose en batalla. Es decir, Israel contra los filisteos. Versículo 3, y los filisteos estaban sobre un monte y los de Israel estaban enfrente sobre otro monte. En el versículo 4 dice, salió entonces un campeón del campo de los filisteos y se puso entre los dos campos. Se llamaba Goliat de Gat y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Aproximadamente medía 2.9 metros, 2 metros con 90 centímetros, o sea, un gigante. Dice la escritura en el versículo 5, y traía un latón en su cabeza y estaba vestido con planchas. Y era el peso de la coraza como 5,000 ciclos de latón. Es decir, la lanza creo que pesaba como 5 kilos y él portaba una armadura que pesaban cerca de 50 kilos, más o menos. 6. Y sobre sus piernas traía grebas de latón y escudo de latón a sus hombros. Entonces podemos leer que Goliat era un gigante que estaba bien armado. Y este hombre se ponía delante de los escuadrones de Israel y daba voces diciendo, está hoy en el versículo 8, ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan a uno de vosotros, un hombre que venga contra mí. El versículo 9 dice, si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él, entonces, y lo venzo, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el versículo 10, hoy he desafiado el campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y entonces este hombre, Goliat, gigante, venía y empezaba a hablar afrentas en contra de los escuadrones del ejército de Israel. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de gente era los guerreros de Israel? ¿Qué tipo de gente eran esos guerreros de Israel que estaban enfrente de la batalla contra los filisteos? Bueno, pues tenían fama, eran guerreros poderosos. Continuamente Israel conquistaba cuando ellos buscaban a Dios y sabían que Dios peleaba por ellos. Ellos conquistaban y ganaban, aún hasta con ejércitos pequeños. Pero en esta ocasión vemos cómo ellos se llenan de terror y de pánico por causa de este gigante que salió a amedrentarnos. La pregunta es, ¿por qué el gigante salía a amedrentarnos? ¿Acaso los filisteos no confiaban y se sentían desarmados? ¿Acaso los filisteos no eran suficientemente preparados para dar una buena pelea contra Israel? ¿Realmente cuál era el propósito? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo
los filisteos huyen. Y más allá de las fuerzas y de las potencias que cada uno de los dos ejércitos tenía, este gigante con sus declaraciones estaba causando que Saúl el rey y todo su ejército se amedrentaran, se llenaran de pánico, de terror. Yo no sé, porque la escritura no nos dice con claridad qué es lo que estaría pensando Saúl y los ejércitos de Saúl. Pero se escondían cuando salía el paladín, el guerrero, Goliat. Se llenaban de miedo. Y el guerrero salía una y otra vez. Todos se ponían en la línea de batalla, los israelitas y los escuadrones de Saúl y los filisteos, pero no entraban en la batalla. Salía el paladín antes de que sucediera esto y entonces se detenía el proceso y los israelitas tenían temor. Pero ¿por qué si se amedrentaban? ¿Por qué los filisteos no los atacaban? Y más allá de qué podemos pensar de cuál era la razón por la cual se esperaban a que Goliat decidiera por el asunto, tanto para los filisteos como para los del escuadrón de Israel. Pero así yo me imagino, si podríamos decirlo así, al enemigo de nuestras almas, a Satanás, que anda como león rugiente, anda amenazando, pero es alguien que no tiene ningún poder, que sí es real, pero no tiene ningún arma, ningún poder. Su poder es irreal, sus armas son irreales. Así como los dioses de todos aquellos en este tiempo que adoran, exaltan y creen en un Dios falso, en un ídolo. Todas aquellas religiones que proclaman a un ser supremo, que no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no es el Dios trino, que está manifestado y representado por el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo. Todas aquellas proclamaciones de otros dioses, esos dioses podrán tener manos, pero no palpan. Podrán tener ojos, pero no ven. Podrán tener boca, pero no hablan. Todos esos dioses son dioses falsos, no existen. Recuerde usted a Elías y a los profetas de Baal. Baal nunca respondió. ¿Por qué? Porque no existía. Es solamente el enemigo de nuestras almas, el diablo Satanás, influenciando, engañando. Pero el Dios de Elías, un Dios fiel, un Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, se manifestó con gloria en el tiempo de Elías. Así, en este evento con Goliat, Goliat estaba presumiendo de algo, pero con su boca amedrentando. Es como el dicho, me imagino yo como el dicho que dicen, perro que ladra no muerde. O como otro dicho que dicen por ahí, mucho ruido y pocas nueces. Pero vamos a seguir leyendo y ahora vamos a ir al versículo 40. En el mismo capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y dice que David dijo, yo voy a pelear. David se aparece en escena. David no era un guerrero. David vino a visitar a sus hermanos para traer un mandado, un encargo de su padre Isaí. Y entonces él dice, yo voy a pelear. Pero ¿cómo tú si eres un muchacho? Yo voy a pelear. Total, le conceden el rey Saúl que pelee contra Goliat. Versículo 40. Y entonces David tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y se puso su saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Es decir, salieron de las filas de los escuadrones cada uno y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero, el escudero
de Goliat delante de él. Recuerde que Goliat medía casi 3 metros. David, pues seguramente tenía una estatura normal. Posiblemente Goliat medía poquito menos que el doble de tamaño que David, pero no solo de alto, pero seguramente su cuerpo y sus músculos y todo era un gigante. 42. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque David era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y el filisteo dijo, fíjese, es muy importante esto, porque vamos a ver cómo David llega a la pelea con una concepción, con una imagen, con una meditación, con una seguridad, con una convicción. Pero así como David, Dios nos ha llamado a que nosotros preparemos nuestro corazón continuamente en una base diaria, buscando al Señor. Y estamos hablando de imaginar y de meditar, meditando en la palabra. Y el diablo quiere que nosotros creamos otras cosas diferentes a la palabra, para que dejemos de meditar y pensar. Pero ahorita vamos a explicar un poco más. Dijo el filisteo, le dijo a David, ¿soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Hay que recordar, esos dioses de Goliat eran dioses de palabra, eran dioses de madera, eran dioses quizá de algún material, pero sin poder, sin existencia. Es el diablo el que está detrás de todo ello. El 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Es decir, este gigante siguió vociferando, con su boca amedrentando. Y este mundo es lo que hace. Con las experiencias, con las noticias, con lo que está sucediendo alrededor, inclusive a gente que tú conoces, este mundo a través de la adversidad o de la vanidad de la vida, el amor al dinero o la desgracia, cualquier cosa buena o mala, este mundo quiere venir para hablarte a tus oídos, para que tú escuches. Pero David estaba firme en su corazón. David estaba firme en lo que él ya había oído, de tal manera que él cerró sus oídos, no abrazó, es decir, rechazó lo que este paladín decía, porque hay que recordar que porque Saúl y los ejércitos escuchaban a Goliat, se llenaban de pánico. Ahora David ya está enfrente del guerrero gigante, a punto de entrar en la batalla, y este sigue vociferando, pero David está convencido. Muy bien, cuando tú enfrentas una situación, cuando tú la enfrentas desde la victoria, sabiendo que tú ya tienes la victoria, no que vas a atravesar esa adversidad para conseguir la victoria, no, tú vas a atravesar la adversidad sabiendo que eres victorioso para conquistar, como el pueblo de Israel, que Dios le entregó la tierra prometida y le dijo, tú simplemente haz lo que te digo y toma la tierra en posesión, conquista. Era de ella y no tuvo ningún problema, conquistaron, pero ellos tuvieron que tomar la acción. Fue responsabilidad del pueblo hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Bien, entonces el 44 dijo el 45, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú provocaste. 46. El Señor te entregará hoy en mi mano. Y David le estaba diciendo en una posición de que Goliat, es como si le estuviera diciendo a Goliat, tus ojos no lo ven. Es como si le estuviera diciendo a Saúl, ustedes no lo han visto,
pero lo verán en breve. Estaba David tan convencido y tan seguro que lo está hablando en tiempo futuro, no como dudando, como diciendo, lo estoy declarando para que vean que se manifestará como lo estoy diciendo. No es casualidad que Dios entregó en la mano de David a Goliat, sino que David estuvo convencido, entendió, imaginó, meditó, estaba convencido de cómo iban a suceder las cosas y el resultado de ellas, que las declaró primero. Lo que estaba diciendo David humanamente era imposible. Es más, la Biblia no dice, pero seguramente Saúl y los guerreros israelitas, yo creo que no sé si qué porcentaje de victoria le daban a David. No sé si alguno de ellos le daba posibilidades o no. Y entonces David dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Una de las cosas por las cuales Dios nos llamó para participar de su naturaleza divina, y no por nuestras fuerzas, y no por nuestros hábitos, nuestro desempeño de cómo hacemos las cosas. No, Él nos proveyó todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que tú necesitas, inclusive para hablar, inclusive para moverte, para hacer. Cuando aprendemos a confiar completamente en el Señor y a creer todo lo que nos ha sido regalado, concedido, dado por gracia y que ya está en nosotros, en nuestro interior, sabiendo que toda esa provisión nos pertenece y es nuestra, y entonces a través de renovar nuestra mente nosotros por la fe hacemos que esa bendición del reino espiritual se manifieste en el reino natural. Estaremos participando de la naturaleza divina con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Jesús sea exaltado, que las personas, los hombres, las mujeres, crean y entiendan que Jesús vive y que murió por ellos para salvación y vida eterna, para el perdón de sus pecados. Así es que no creas que es casualidad que Dios te bendijo grandemente. Y no creas que las obras que Dios preparó de antemano, como lo dice Juan capítulo 12, para que tú andes en ellas, tienen que ver con a ver si hay resultados positivos. No, recuerda que el creyente, cuando habla la palabra, medita la palabra, cree en la palabra y se mueve en la palabra, determina su futuro. Las circunstancias están determinadas por el favor, la gracia, la bendición, la victoria, la justicia que tenemos en Cristo. Así es que el futuro tiene que ver con palabras que no he hablado, pensamientos que no he pensado, acciones que no he hecho. Pero cuando mis pensamientos, mis palabras y mis acciones están en la palabra de Cristo, cuando la palabra se ha hecho una delicia en mi vida, mi futuro está determinado, mis circunstancias están determinadas por el favor que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Así es que es muy importante que nosotros permanezcamos fieles y caminando, preparando nuestros corazones día con día. No dormirnos en nuestros laureles, no descansar y olvidarnos, darle la espalda al Señor, para que cuando estemos en una crisis venir a buscar al Señor. No estaremos listos, no estaremos preparados para enfrentar cualquier adversidad si no estamos preparando nuestras vidas y nuestros corazones de una manera continua en la palabra. Estamos hablando ahora de meditar y de imaginar. Así es que David no solo había meditado en su corazón, sino había imaginado lo que iba a pasar, de tal manera que lo está declarando. Todas las palabras manifiestan imágenes. Todos los pensamientos manifiestan imágenes en nuestras vidas. Nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos funcionan a través de imágenes, a través de fotografías. Cuando tú
¿Recuerdas el pasado cuando eras pequeño quizá? ¿O cuando estabas en la secundaria? ¿Cuando estabas estudiando? ¿Cuando estabas trabajando? ¿Hace 20 años, 30 años? Tú puedes recordar. Y tú no recuerdas tipografía. Tú no recuerdas leyendas. Quizá puedes recordar algunos refranes. Pero lo que tú tienes, tus recuerdos, tienen que ver con imágenes. Si tú sabes una ruta para llegar a algún lado y le explicas a otra persona, cuando tú le explicas a la otra persona, te vas por aquí, te vas por allá, y después tomas este camino, y después brincas este puente, y después pasas a aquel lugar, son imágenes las que estás teniendo en tu mente y en tu corazón. Nosotros operamos, funcionamos, tomamos acciones, decisiones, vivimos con imágenes. Por eso, cuando nosotros no somos diligentes en la manera de hablar, que nuestro hablar es con ligereza, entonces no honramos nuestras palabras y muchas veces no entendemos por qué cuando queremos dar órdenes no funciona. Porque yo empiezo a declarar cosas y no las declaro como sin respeto, como vanas palabrerías. Es decir, cuando mis palabras, mis pensamientos no están relacionados con imágenes. Por ejemplo, a ti te pueden decir un refrán, una historia, pero si tú no puedes imaginar, nunca vas a entender de qué se está hablando. Tú y yo necesitamos imaginar. Seguimos. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y no salva con lanza, porque del Señor es la batalla y el enemigo, dice, y Él os entregará en nuestras manos. Es decir, no es con ejército, no es con fuerza. Por eso el Señor nos dice, venid a mí los trabajados y cargados. Por eso el Señor nos dice, echen toda vuestra ansiedad sobre mí. Esto lo dice la escritura a través de las cartas del apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 5. Y por eso el Señor Jesucristo también nos dice a través del apóstol Pablo en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino necesitamos sujetarnos a Dios para permitir que el Señor guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones. 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio de prisa, corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y entonces con este suceso, el ejército de Israel se animó, vinieron y persiguieron a los filisteos. Y fue una gran victoria. Así es que, si usted tuviera oportunidad de imaginar este evento, ¿cómo es posible que un gigante contra un hombre de estatura normal, digamos, pero en relación contra un pequeño, un hombre sin habilidades, peleando contra un paladín, contra un guerrero poderoso, y lo venció? ¿Cómo es que sucedió esto? Bueno, sabemos que la mano de Dios estuvo con David, y la batalla, el Señor fue quien la peleó, no fue David. Pero David jugó un papel muy importante. David imaginó. David imaginó, concibió. La palabra imaginar tiene que ver con la palabra concebir. Recuerde que en Isaías dice la escritura, capítulo 26 de Isaías, que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento
cuya meditación, cuya imaginación en ti persevera. Cuyo pensamiento, cuya imaginación, cuya meditación en ti persevera. ¿Qué es lo que el salmista decía? Medita en la palabra. ¿Quién es la palabra para nosotros? Jesús. Así es que si nosotros imaginamos, meditamos, pensamos en Jesús, que es en su palabra, la palabra de Cristo, entonces seremos guardados en perfecta paz. La escritura también nos enseña en Proverbios que según el hombre es en el corazón, así es él. Así es que si nosotros aprendemos a concebir, a imaginar en el corazón, tendremos ya la convicción de lo que esperamos. Por eso es tan importante que todas las cosas que tienen que ver con la palabra podamos imaginarlas para meditarlas. Mira, antes de ir a los evangelios, al Nuevo Testamento, me gustaría que fuéramos al Salmo 34. Busca por favor el Salmo 34. El Salmo 34 enseña algo tremendo. Dice el Salmo 34, capítulo 34, versículo 1. Dice, Salmo de David. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Versículo 3. Engrandeced al Señor conmigo y ensalcemos su nombre a una. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice, a él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Después del 7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, el 8, gustad y ved que es bueno el Señor. Bienaventurado es el hombre que confía en él. 9. Temed al Señor vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Vamos a regresar al versículo 3. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y al 5. A él miraron y fueron alumbrados y sus rostros no se avergonzaron. Bien. ¿Por qué es importante este salmo? Primero dice, bendeciré al Señor siempre, en todo tiempo y en todo momento. Pero en el versículo 3 leímos que dice, engrandeced al Señor conmigo. Y en el versículo 5 dice, aquellos vieron al Señor. ¿Y qué es lo que quiero hacer notar aquí? ¿Se acuerda que hay un salmo que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre? Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El Salmo 103. Vamos a leerlo rápidamente y ahorita regresamos al Salmo 34.
Dice, bendice alma mía al Señor, versículo 1, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y después David empieza a declarar sus beneficios. Bendice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién fue quien nos perdonó? Cristo. Cristo ya nos perdonó todos los pecados en la cruz del Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta. Es el que sana todas tus dolencias. ¿Por qué ya hemos sido curados? Por la obra terminada de Jesús, por sus heridas. Ya hemos sido curados en Cristo. 3. Él es quien perdona, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Los que reciben la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Jesús, dice, reinarán en vida. Romanos 5:17. Fuimos trasladados de las tinieblas. Fuimos sacados del hoyo de nuestra vida y trasladados al reino de Jesús. Lo dice la Escritura en Colosenses capítulo 2. Así es que este salmo se está cumpliendo en nuestras vidas, en todo creyente nacido de nuevo. Y luego dice, 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que somos altamente favorecidos en Cristo. La abundancia de su gracia, el regalo de su justicia, es para nosotros los que creemos, para todo aquel que cree. Nos ha dado sabiduría, nos ha dado su espíritu, su mente, su unción, su gracia para hablar palabras de gracia, como lo dice Efesios 4. Que tus palabras sean palabras de gracia, que edifican, que dan gracia a los que oyen. Él ha puesto en nosotros el bautismo de su Espíritu Santo y ha puesto un lenguaje espiritual. Mira cómo dice Primera de Corintios, capítulo 2, capítulo 14, versículo 2. Dice, capítulo 14, versículo 2, porque el que habla en una lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios, aunque en espíritu. Así es que, ¿quién es el que habla cuando hablamos en lenguas? El Espíritu. ¿Y a quién le hablamos? A Dios. Él pone un nuevo lenguaje en nuestra boca. Palabras de gracia en el entendimiento. Palabras de gracia. Por eso decimos, pon la palabra en tus ojos, en tus oídos, en tu boca, en tus oídos, en tu boca. Palabras de gracia. Y cuando hablas en lenguas, cuando oras en el Espíritu, tu espíritu es el que ora. Y tú estás en continua relación y comunión con Dios. Estás hablando gloria y misterio de Dios. Dice la Escritura que cuando hablamos en el Espíritu, cuando oramos en el Espíritu, hay gozo y paz. El amor se establece. Hay refrigerio y descanso. Y dice, nos edificamos a nosotros mismos. Y esa palabra edificar que viene en Corintios tiene que ver con mi cuerpo y mi alma son bendecidos. Es decir, hay sanidad también. Hay restitución, restauración, fortaleza. Así es que el Salmo 103 es digamos, un salmo profético, porque nosotros encajamos ahí, pero no en lo que va a suceder, sino en lo que ya sucedió. Así es que el salmista dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Así es que
Cuando nosotros entendemos esto, es muy importante que entendamos lo siguiente. Que nosotros podamos voltear a ver el sacrificio de Jesús en el Calvario. Su obra terminada, completa y perfecta. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Le dieron a beber vinagre y él dijo, consumado es, perfeccionado es, terminado, completo y perfecto su sacrificio. Su obra terminó, fue completa y perfecta. La obra redentora, en donde llevó nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, pagó por nuestro castigo y ahí nos redimió del pecado. Y nos dio la apertura para que tú y yo podamos participar de su naturaleza, de su gracia, de su gloria, de su riqueza, de su prosperidad, de su vida, de su bendición, de su salvación, de su vida eterna, de su abundancia, de su poder, de su autoridad. Entonces, cuando tú aprendes a imaginar lo que estamos diciendo, cuando tú puedes imaginar lo que significa esto, y no me refiero a que tú te imagines cosas que no son. Recuerda que hay ciertas religiones que levantan ídolos y que acerca de Dios también hacen imágenes. Pero ¿qué dice el Señor? No te vas a hacer imagen de nada. Pero es en tu corazón y tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Si tú eres un creyente nacido de nuevo. Así es que es importante que tú puedas imaginar qué significa que tú has sido totalmente perdonado. Es necesario que tú puedas imaginar qué significa que tú has sido perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido. Es tan importante que tú puedas imaginar qué significa que tú tienes la victoria y que eres más que vencedor en Cristo. Es tan importante que tú puedas imaginar qué significa que ahora tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo y que como Jesús es, así somos nosotros. Es tan importante que tú puedas imaginar que Él nos dio de su espíritu para que sea uno con un nuevo espíritu que Él nos dio también. Es importante que tú puedas imaginar la autoridad que Él nos ha dado en su nombre. El poder que tenemos en su nombre. Nuestra identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Es importante que tú puedas imaginar lo que Jesús dice que separados de mí nada puedes hacer. Para que tú y yo podamos comprender que necesitamos depender total y completamente de Él. Esta es la humildad de la que el Señor habla en su palabra. Porque cuando nosotros podemos imaginar en ello y tenerlo presente, vamos a darle la gloria al Señor, las gracias al Señor. Vamos a estar agradecidos, agradecidos, agradecidos. Tu boca no se va a cansar de agradecer, de glorificar al Señor. Y la palabra se va a hacer viva y poderosa en ti. Y entonces vas a empezar a manifestar lo que la palabra de Cristo es. Mira, te voy a poner un ejemplo en una historia que muchos cuentan. Hay muchas personas que van a Israel y hay muchos creyentes cristianos que van a Israel y se hacen viajes específicos. Y cuando van a Israel, en muchos de estos viajes de grupos cristianos, los llevan a los diferentes lugares que están descritos en la Biblia, en los evangelios o en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, hay quienes los llevan a este lugar en donde se suscitó que David mató a Goliat, donde los llevan donde Jesús caminó con sus discípulos, en el lago de Genezaret, etcétera, etcétera, etcétera. En la tumba, van y ven la tumba donde Jesús fue sepultado, que está vacía. Y muchas cosas los llevan a ver. Y la mayoría de las personas cristianas que van han leído la escritura y conocen los pasajes. Pero cuando los llevan a estos viajes y que están presentes ahí en las ciudades, por testimonios de las personas que han platicado, ellos dicen,
¡Wow! Todo cobra vida cuando uno viene a estas tierras. Como si hubiera una unción especial ahí, porque empieza a cobrar vida todo lo que estamos viviendo. Pero déjame decirte que no necesariamente hay una unción especial ahí en términos prácticos. Pero más allá de lo que la tierra de Israel pueda tener y los habitantes de Israel puedan tener, la gente tenía un concepto de estas historias, pero cuando fue y las vio con sus ojos, pudo imaginar. Y cuando imaginaron, es decir, vieron, su mente empezó a imaginar y su corazón con los relatos y lo que habían escrito, y entonces cobró vida. Es como cuando a los niños pequeños les empiezan a compartir la Biblia a través de imágenes, porque nosotros en todo nos relacionamos con imágenes. También hay un dicho que cuando en la comida, no recuerdo cómo es, pero un plato que se ve muy bonito, sabroso, delicioso, ya lo estás degustando, ya lo estás saboreando. De la vista nace el amor, dicen también por ahí. ¿Qué fue lo que sucedió con la mujer en el principio? Vio, codició, imaginó de una manera equivocada. La imaginación es algo que Dios nos dio. Puede ser para bendición o puede ser para mal. Depende de lo que tú estés imaginando. Te voy a poner un ejemplo en donde sirve para mal. Toda persona que comete un pecado premeditado primero concibe, imagina. Una persona que adultera primero lo concibió, lo meditó, lo imaginó. No fue de la noche a la mañana. Hubo una preparación, una meditación. O aquel que roba o aquel que comete un delito. Pero positivamente hablando, nosotros tenemos que prepararnos en la escritura continuamente y empezar a imaginar y a concebir de una manera continua, a darle gracias al Señor, porque cuando tenemos esa realidad, esa imaginación en nuestras vidas de lo que Cristo ya hizo por nosotros, de lo que nos ha dado, nuestra vida se llenará de tal vitalidad, de vigor, de gozo, de manifestación del poder de Dios, de gratitud, que para qué te cuento. Por eso el apóstol Pablo, estando en la cárcel, podía decir: regocíjense, otra vez os digo, regocíjense, porque él sabía, él había concebido y experimentado lo que esto significa en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo tenía la confianza de decir: para mí, si muero, es ganancia, pero el vivir es en Cristo Jesús. Y en el Salmo 110, en el Salmo 10 no lo busque, pero debemos acordarnos que tanto el apóstol Santiago como Pedro dicen en sus cartas que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero el Salmo 10 tiene que ver con que aquel que no piensa en el Señor queda vulnerable a la altivez y a la soberbia. Pero aquel que pone sus pensamientos de una manera continua en el Señor, dice, encuentra gracia. Dios dispone, prepara su corazón y lo fortalece. Así es que cuando nosotros no tenemos este ejercicio, esta práctica, este deseo, este ánimo, esta delicia, no hemos probado esta delicia de la palabra y estar meditando una y otra vez, lo siento, estarás quedando vulnerable a todo lo que sucede en este mundo. Y mira, tú puedes estar
de una manera continua, digamos que le dedicas cierto tiempo a la palabra, pero si al siguiente día te dan una muy mala noticia o te empiezan a hablar cosas terroríficas, es cuando dicen que el corazón no es de piedra, el corazón es de carne. Y el diablo va a traer todo este tipo de pensamientos y más hoy en día y más en estos tiempos y en los tiempos por venir, para que tú seas amedrentado, para que tú resistas, que tú te empieces a preocupar y que resistas la palabra y que resistas la palabra de Cristo y las verdades de Cristo, cuando el Señor nos enseña que por el contrario debemos aprender a vivir para el Señor, dependiendo 100% de Él, sometiéndonos a Él, no como si Él fuera un patrón y nosotros esclavos, sino como Él siendo nuestro Padre y nosotros sus hijos, a quienes Él nos ama, pero respondiéndole a Él en amor, para que entonces tú y yo podamos resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Fíjate como dice la Escritura rápidamente en el capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la humanidad se perdió? ¿Por qué la humanidad entró en desgracia? Dice el capítulo 1 de Romanos, el versículo 21. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Te acuerdas que el Salmo 34 dice engrandecer? Engrandecer al Señor. Dice, conocieron a Dios los hombres y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por eso es importante que tú y yo imaginemos y que desarrollemos nuestra imaginación en la palabra en el Señor para darle gracias, porque cuando imaginamos, cuando meditamos lo que Él ya hizo por nosotros, la grandeza de su benignidad y de su bondad, Señor, te doy gracias, y nuestra boca se llenará de gozo, de alegría, de cánticos. ¿Por qué cantamos? Porque estamos agradecidos. ¿Por qué cantamos? Porque estamos contentos por lo que Él ya hizo por nosotros, por lo que Él es. Sigue diciendo, dice, antes se hicieron vanos en sus imaginaciones. Antes se hicieron vanos en sus imaginaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Se hicieron vanos en sus imaginaciones. Cuando las personas empiezan a murmurar y a entrar en chismes, empiezan a imaginar. Cuando te empiezan a dar malas noticias, te empiezas a imaginar. Cuando empiezas a ver cosas que no te convienen, te empiezas a imaginar. Y eso empieza a entenebrecer tus pensamientos y tu corazón. Y Dios no puede operar. El poder de su Espíritu que mora en ti no puede operar en eso. No, el poder de Dios no puede operar en el temor. ¿Por qué el ejército de Israel delante de los filisteos cuando Goliat no podían enfrentarlos? Porque estaban llenos de temor. ¿Por qué David lo pudo hacer? Porque él estaba confiando. Porque él imaginó lo que Dios le estaba hablando. Recuerda que para ese entonces David ya había sido ungido para ser rey. Tenía la unción, Dios estaba con él. Todavía no tenía la unción del rey, porque el rey era Saúl, pero Dios estaba con él. Y por último, te quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 6. Perdón, Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros. El versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Esto es algo tan glorioso que es importante que tú puedas meditarlo, imaginarlo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nuestro espíritu es perfecto, santo y sin mancha, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nuestro espíritu no peca, pero tenemos que renovar nuestra mente y ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, como lo dice el capítulo 12 de Romanos, el versículo 1.
Tenemos que amar a Jesús, glorificar su nombre, darle gratitud, meditar, imaginarnos, tener la imaginación de su palabra, de lo que Él ya hizo por nosotros, para que nuestras vidas sean ofrecidas en sacrificio a Él, para que lo que Dios ya hizo por nosotros y con lo que Dios ya nos capacitó y nos habilitó se manifieste. Porque Él dice, fuimos para ser santos y sin mancha delante de Él. Permite que lo que hay en tu espíritu armonice con tu alma y con tu cuerpo. El 5. Él nos escogió en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, sus hijos, según el puro afecto de su voluntad, solo por su voluntad, no es por los méritos. Fuimos llamados, fuimos escogidos para hacer la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos llamados a ser escogidos para hacer la alabanza de la gloria de su gracia. La alabanza de la gloria de su gracia. Ahorita seguimos. El versículo 16. El apóstol Pablo decía, no ceso de dar gracias y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé un espíritu de sabiduría y que revele en el conocimiento de Él, que les revele a través de conociéndolo a Él, a través de conociendo la palabra de Dios, la palabra de Cristo, para que vuestro entendimiento sea alumbrado, iluminado. ¿Te acuerdas cuando leímos en el Salmo 34? Engrandeced al Señor conmigo. Engrandeced al Señor conmigo, decía la Escritura. Engrandeced al Señor conmigo. Y luego decía, mira, déjame, te lo leo muy rápido. Dice, engrandeced al Señor conmigo. Exaltemos a una su nombre. Y fíjate cómo dice después en el versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así es que aquí estamos hablando de que el Señor quiere que tu mente sea alumbrada para que tú conozcas. Esta es la oración del apóstol Pablo, pero depende de ti, no depende del Espíritu, porque el Espíritu ya está en ti, pero depende de que tú vengas a la palabra, que tú tengas comunión con la palabra, comunión con el Señor. Dice la Escritura, ¿por qué quiere que nuestros ojos sean alumbrados? Dice, para que conozcamos la esperanza a la cual nos ha llamado, las riquezas de la gloria en su herencia de los santos. Es tan importante esto, porque cuando hablamos de las riquezas en su gloria, de su herencia para nosotros, ¿de qué estamos hablando? ¿De un terrenito, de una casa, de un carro, de unos 100,000 pesos en el banco? Necesitamos meditar la palabra y saber a qué se está refiriendo. Porque este versículo que habla de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado el Salmo 1. Y es prosperar, alcanzar lo más alto deseado que tiene que ver con Dios. Y lo más alto deseado es Jesús y todo lo que Él nos concedió por gracia. Toda la plenitud de la deidad dice que habita corporalmente en Cristo. Y de Él podemos tomar gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Si tú puedes imaginar y pensar en el mar, en los océanos y el agua que hay contenida ahí, bueno, las riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es tu herencia, son más abundantes. Así es que hemos dicho ya, necesitaríamos millones y millones de años para poder disfrutar, para poder hacer nuestro eso y poderlo participar y convidar. Ahora imagínate cuando empezamos a experimentar esta bendición entre muchos, cuando nos asociamos con personas de la misma fe. Y termino diciendo, dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de la fuerza del Señor? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Cuál su poder? ¿Y de qué poder habla? El versículo 20 en adelante, puedes seguirlo leyendo en tu casa, que dice,
El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti. El Señor nos llamó a poner las manos sobre los enfermos. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos, sanarán. Tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño. Si bebieren cosa mortífera, no les pasará nada. Y más, y más, y más. Las mismas obras que yo hago, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Termino con esto. Engrandeced al Señor conmigo, dice el Salmo 34. Dice la Escritura que Él es como un poderoso gigante. Él es como un poderoso gigante. El Señor es para nosotros como un poderoso gigante. Como un poderoso gigante. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tendrá que ver esto conmigo? ¿Por qué el Señor ha de quererse mostrar a mi vida como un poderoso gigante? Dice, el Señor saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Fíjate, Isaías 42:13, como que está haciendo un contraste con Goliat. El Señor saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Jeremías 20:11, el Señor está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, no prosperarán, tendrán perpetua confusión. ¿Recuerdas que leímos el Salmo 1, el Salmo 2? Tú puedes leer también el Salmo 3, donde dice que el Señor es mi fuerza, mi escudo y el que levanta mi cabeza. Medita en estos días y engrandece al Señor. El mismo Dios que está contigo y que está de tu lado a tu favor, como dice Romanos 8, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque has de ver una enfermedad más grande que el gigante que está a favor de ti. Porque has de ver un problema económico o un problema en las relaciones tan grande como una montaña a veces. El salmista decía, buscaré a los ojos, buscaré mi socorro en los montes. El mismo Señor Jesucristo dijo, si le dijeres a este monte, quítate y échate en el mar. ¿Por qué hemos de ver los problemas como montes? ¿Por qué tenemos la capacidad de ver a los problemas como grandes obstáculos? Por tu imaginación. Pero la imaginación te está jugando en tu contra. ¿Y por qué está jugando en tu contra? Porque has decidido oír lo que no debes oír. E imaginar y pensar y ver lo que este mundo te ofrece o la experiencia que has tenido. Pero la experiencia no determina el poder de Dios ni el propósito de Dios para ti. No porque tú no hayas vivido lo correcto, es lo que Dios preparó para ti, ¿no? Y lo que Dios preparó para ti sigue vigente, porque es la herencia de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que mi animación es que engrandezcamos al Señor y a través de su palabra podamos imaginar su gloria, su bendición. Mira, cuando hablamos de Jesús, hay tantas personas que hablan de Jesús tan natural, tan común, tan sin sentido, tan desabrido. Pero mira, cuando hablamos de Jesús, hablamos de la persona más gloriosa y más maravillosa y más excelsa que hay. Él es la persona divina, el único digno de recibir la gloria, la alabanza y mi gratitud y mi corazón.
Así es que cuando hablemos de Jesús, hablemos de su magnificencia, tengamos ese corazón y esa disposición. Cuando celebremos la comunión, pensemos, meditemos, imaginemos, tengamos memoria de Jesús, de cómo Él pagó, murió y resucitó para nuestra justificación y está sentado en la diestra del Padre y tú y yo estamos sentados juntamente con Él. Así es que engrandece al Señor, más allá de los problemas que puedan venir, engrandece al Señor de tal manera que Él, como poderoso gigante, detenga a todos tus enemigos. Que tú puedas enfrentar cualquier adversidad, cualquier problema, sabiendo que tienes la victoria y sabiendo que el poderoso gigante está contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Él está esperando que tú te muevas, porque Él ya se movió a tu favor en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, te damos gracias, 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 maravilloso Jesús. Bendito tu nombre por siempre. Señor, gracias, gracias, gracias. La gloria es para ti. Bendeciré por siempre tu nombre. Bendeciré eternamente tu nombre. Gracias, Señor Jesús, y tus obras. Bendito eres, grande eres tú, maravilloso que decidiste amarme. Gracias, Señor, porque en ti somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Es lo que nos enseña tu palabra y nosotros lo creemos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.